La comunicación eficaz es una habilidad que puedes desarrollar. La mayoría de las personas creen que son grandes comunicadoras, pero solo algunas entienden lo que es una comunicación excelente. La interacción se basa en dos procesos simultáneos, hablar y escuchar. Toda conversación fructífera implica al menos a dos personas que se turnan de forma natural y sin interrupciones. Por ejemplo, si te encanta el sonido de tu voz y no dejas que los demás intervengan, la gente empezará a evitarte. A muchos les encanta dar su opinión y están deseando describir sus experiencias o dar consejos. Sin embargo, pueden ser malos oyentes, aunque crean lo contrario. Escuchar atentamente requiere más esfuerzo que hablar, porque debes empatizar con la otra persona y permanecer atento a las señales verbales y no verbales. Los psiquiatras y especialistas de recursos humanos más destacados son grandes comunicadores porque son oyentes profesionales y pueden darse cuenta de cuando alguien está manipulando la información, mintiendo u ocultando algo. Los grandes oyentes pueden leer a los demás sin esfuerzo. La comunicación es una habilidad en la que puedes trabajar y tener éxito. Tanto si eres un pésimo oyente como un pésimo conversador, puedes cambiarlo con sencillos hábitos diarios que puedes introducir en cada conversación. Empieza por analizar la calidad de tu comunicación con tu familia, pareja, compañeros de trabajo o amigos. ¿Sus conversaciones terminan bien y ambos salen emocionalmente satisfechos? ¿O sus charlas son aburridas e irritantes? Aunque tu situación parezca desesperada, no te desanimes. Imagínate socializando sin disputas ni negatividad. Imagina cómo puedes cambiar fácilmente de tema, gestionar tus emociones y escuchar a los demás con interés. Te ayudará a superar las barreras y a prepararte para la conversación. En este resumen, descubrirás 4 elementos esenciales de la comunicación con éxito que te convertirán en un gran conversador y oyente. ¿Suena emocionante? ¡Empecemos! La empatía es el camino hacia una mejor comunicación. Una comunicación eficaz te ayuda a construir relaciones sólidas y duraderas. Todo el mundo sabe lo estupendo que es tener una persona con la que puedes compartir y sentir que te escucha y entiende lo que quieres decir. Las relaciones más significativas se basan en el amor, la confianza y los intereses compartidos. Sin embargo, solo sobrevivirán con una comunicación satisfactoria basada en la empatía. La empatía es una habilidad que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Es la capacidad de ponerse en la piel de otra persona. No debes confundirla con la simpatía. La empatía no significa que te compadezcas constantemente de la persona. Si eres empático, puedes ponerte en su lugar, comprender cómo se siente y responder de un modo más comprensivo y afectuoso. La empatía te hace mejor amigo, compañero y padre. También te convierte en un gran comunicador. ¿Has tenido alguna vez una conversación profunda y significativa con alguien a quien quieres? Puede que hayas tenido una charla similar con un desconocido en un avión. Por muy fuertes que sean nuestras conexiones, podemos seguir siendo pésimos comunicadores, que no saben leer e interpretar las señales de los demás. Si una persona es un conversador profesional, puede transmitirte la misma sensación de ser comprendido y atendido que un amigo íntimo. Por tanto, puedes aprender a compartir este sentimiento de satisfacción con los demás. La empatía es una habilidad que puedes desarrollar, pero requiere que dejes de lado tus propios pensamientos por un momento y prestes realmente atención a la otra persona. Escucha, intenta comprenderla y olvida tus propias necesidades por un segundo. Al hacerlo, notarás que tus intentos de comunicación mejorarán significativamente. Solo unas pocas personas comprenden lo que deben mejorar en materia de comunicación. Algunos creen ciegamente que son grandes habladores y siguen persiguiendo a la gente para volver a contarle las mismas historias. Mientras que otros se reprochan a sí mismos ser demasiado tímidos en una conversación e incapaces de pronunciar una palabra. Desgraciadamente, ser un charlatán no te convierte en un gran hablador, del mismo modo que permanecer callado no te convierte en un oyente atento. De ahí que sea crucial analizar en qué punto de la escala de la comunicación te encuentras y qué puedes hacer al respecto. Si te das cuenta de tus puntos débiles, podrás poner en práctica nuevos métodos y mejorar tus relaciones. ¿Sabías que existen 3 tipos de empatía: cognitiva, emocional y compasiva? Los 3 funcionan a la perfección. La base del éxito de la comunicación está en valorar a los demás. La habilidad esencial que debes aprender consiste en reconocer tu singularidad y la de los demás. La conciencia empática permite ver lo grande e inestimable que es cada persona y actuar de acuerdo con esta creencia. Por tanto, debes ser empático antes de empezar a comunicarte. Para llevar esta conciencia a tu comunicación diaria, practica las siguientes técnicas. 1. Empieza por ti mismo. Trátate siempre con respeto y amor, porque eres único y nadie es como tú. Si no te sientes suficientemente digno o no te das cuenta de lo excepcional que eres, prueba esto: meditación o cualquier práctica espiritual que calme y pacifique tu mente. Afirmaciones positivas.
Puedes elogiar tus lados fuertes y practicar la aceptación de los no tan fuertes. Lee libros que eleven tu autoestima. Participa en diversas clases y talleres de motivación. Trata a los demás con el mismo nivel de dignidad que a ti mismo. Todo el mundo es extraordinario, igual que tú. Por tanto, si quieren compartir algo contigo y te dan su recurso más preciado, el tiempo, debes aceptarlo con gratitud. Si no te gusta esa persona, concéntrate en todo lo que puedas aprender de ella. Por ejemplo, el rasgo que odias en ellos es probablemente el mérito que no soportas en tu carácter. Necesitamos llegar con nuestros ojos, oídos, palabras y actitud para establecer una conexión real con esa persona. Bento C. Leal III. Un consejo práctico para recuperar tu mente cuando divaga durante la conversación consiste en esta rutina de 4 pasos. Detente un segundo y fíjate en tus pensamientos. 2. Piensa en el valor de la persona y en sus palabras hacia ti. 3. Vuelve a prestar atención a la persona. 4. Promete estar más atento y presente la próxima vez. 3. Haz que tu intención sea empatizar con otra persona. Cuando te esfuerzas por estrechar lazos con los demás, te responderán con confianza y franqueza. 4. Concéntrate en los aspectos positivos de tus relaciones. Por ejemplo, si tienes problemas con tu compañero de trabajo, no insistas en ellos con tus pensamientos o palabras. En lugar de eso, reflexiona sobre los puntos fuertes de esa persona y encuentra todo lo bueno que puedas en ella. ¿Sabías que fíngelo hasta que lo consigas? Es un enfoque excelente para tratar a los demás con respeto y atención. Así pues, antes de sentirte una persona empática, actúa como tal. Aprende a comprender, no solo a oír las palabras. La mayoría de las personas presumen de ser buenas escuchando, pero simplemente se limitan a oír las palabras. Sin embargo, escuchar atentamente es más que eso. Se trata de hacer un esfuerzo por comprender y mirar más allá de las palabras pronunciadas. Muchas personas se quejan de que su pareja no las escucha, y con el tiempo, esto puede causar problemas significativos. Hace que la persona se sienta infravalorada y desatendida. Por ejemplo, en la mesa, una mujer le cuenta a su marido su angustioso día del trabajo. Él escucha, pero sus ojos vagan por la habitación, o suspira varias veces. La mujer ve que su pareja es indiferente a sus sentimientos y calla sus emociones. Al final, sentirá que su marido ya no la quiere, y su confianza se hará añicos. Estas pequeñas conversaciones pueden salvar y mejorar tus relaciones o romperlas. En la mayoría de los casos, depende de lo bien que escuches a la otra persona y de cómo sepas expresar tu empatía. El primer paso para escuchar activamente es no pensar en nada más y centrarse en la otra persona. Intenta ver las cosas a través de sus ojos. A continuación, escucha de verdad sus palabras y observa su lenguaje corporal y otras señales no verbales, como las expresiones faciales y los gestos con las manos. Evita intentar anticiparte a lo que van a decir o pensar sobre lo que tú quieres decir. Interrumpir a alguien cuando está hablando arruinará la conversación. A continuación, presta mucha atención al tono de su voz, a la rapidez o lentitud con la que habla, y así se traba con las palabras. Las emociones no suelen expresarse adecuadamente con palabras. Las señales no verbales suelen indicarte cómo se siente la persona. La escucha activa te permite reconocer esto y leer entre líneas. Cuando la persona haya terminado de hablar y no la hayas interrumpido, repite una versión resumida de lo que ha dicho para demostrarle que la has escuchado y entendido. Eso les hace ver sus pensamientos desde el otro lado y notar lo lógicos o exagerados que son. Saber escuchar ayudará a establecer conexiones más profundas, a generar confianza y a mejorar las relaciones. Así pues, esta habilidad fundamental es vital para el éxito de la comunicación, ya que mantiene a los conversadores atentos a las palabras y sentimientos del otro. Es la base de la atención en todas las relaciones, desde las románticas hasta las laborales. Supera los problemas de comunicación para mejorar tus relaciones. Muchas personas luchan de vez en cuando con la comunicación. Es una cuestión con la que todos podemos enredarnos. Sin embargo, estas dificultades pueden convertirse en hábitos en los que no reparamos y, con el tiempo, causar problemas importantes en nuestras relaciones. La atención consciente en una conversación ayuda a detectar las tácticas de comunicación negativas. Los principales bloqueos en la escucha que te impiden ser un buen conversador son los siguientes. Leer la mente de la persona con la que hablas. Crees conocer el final de su discurso y no estarás abierto a escucharlo todo. Soñar despierto en lugar de centrarte en la conversación. Criticar y analizar al interlocutor. Por ejemplo, afirmar que lo ha hecho todo mal en lugar de apoyarle y dejarle expresar sus sentimientos. Dar consejos no solicitados. En tal caso, puedes imaginarte en el lugar de otra persona, no para comprenderla y empatizar con ella, sino para recomendarle cómo lo harías tú y cómo es mejor. Entonces te conviertes en un orador y sobrecargas al otro con toneladas de información innecesaria.
seleccionar los elementos que te gustan y silenciar el resto. De este modo, escucha solo la información que quieres en lugar de oír toda la historia y ver una imagen completa de la situación. Debes tener todos los elementos de la conversación para poder comprender y empatizar. Intentar superar a la otra persona. Por ejemplo, si te dicen que han tenido un mal día y tú dices que el tuyo ha sido mucho peor, asumirán que no pueden hablar contigo porque no los tomarás en serio. En lugar de escuchar su problema, lo minimizas y diriges el foco de la conversación hacia tu persona. La mayoría de la gente cae al menos en una de estas trampas de la escucha. Algunos se impacientan mucho como para escuchar la historia hasta el final y la interrumpen en mitad de la frase. Otros buscan una oportunidad para cambiar de tema o mover el foco de la conversación hacia sí mismos. En cualquier caso, la gente se siente herida y vacía si los demás actúan así. Este comportamiento puede afectar a las relaciones y tener consecuencias dramáticas, porque solo podemos resolver los problemas mediante una comunicación honesta y de calidad. Percibir y eliminar estas barreras te convertirá en un mejor conversador y en alguien de confianza. En consecuencia, presta mucha atención a tu estilo de escucha y a tus fallos, y aprende a empatizar. Aprende a transmitir tus pensamientos y sentimientos para lograr una mejor conexión. Puede ser difícil expresar tus sentimientos adecuadamente, sobre todo cuando tienes problemas en tu relación. Normalmente, cuanto más fuertes sean tus emociones, menos posibilidades tendrás de expresar tus pensamientos con eficacia. La ira y la decepción empeoran la situación, ya que la otra persona puede dejarte fuera o abandonar la habitación sin decir una palabra. Una comunicación así no tiene éxito y puede acabar en un profundo malentendido o en una pelea. Compartir tus sentimientos les permitirá a ti y a tu pareja superar los problemas con mayor eficacia. Aquí tienes algunas técnicas que puedes probar para expresarte eficazmente en una conversación. Prepara de antemano lo que quieres transmitir. Decir las cosas en caliente podría interpretarse mal o causar más daño. Además, asegúrate de que utilizas frases que empiecen por yo en lugar de tú, para evitar que la otra persona sienta que la estás culpando. Si te ciñes a tus sentimientos y emociones, en lugar de juzgar el comportamiento de tu pareja, la discusión acabará en paz y comprensión mutua. Sé consciente y asegúrate de elegir las palabras con cuidado. Debes ser claro y conciso. No sobrecargues a la otra persona con frases vagas y largas porque puedes confundirla e irritarla. Comprueba el tono de tu voz. Puede resultar difícil hablar en voz baja cuando estás abrumado por emociones negativas. No obstante, intenta evitar los tonos altos y ásperos. Recuerda que tu objetivo es potenciar la empatía y la atención en tu relación. Evalúa y acomoda tu tono de voz al comunicarte, puesto que puede afectar al resultado de la conversación. Cíñete a un problema cada vez y ve directo al grano cuando hables. Un problema habitual de quienes intentan expresar sentimientos complejos es saltar de un tema a otro, lo que resulta confuso para la otra persona. Por tanto, mantente alerta para evitar desviar la conversación cuando las emociones se apoderen de ella. Si no estás seguro de lo atento que está tu interlocutor o necesitas que te dé su opinión, haz una pausa en tu discurso y pídele su opinión. Así te asegurarás de que te entiende y no se salta ningún aspecto importante de tu charla. Muestra gratitud a la otra persona una vez terminada tu explicación. Dale las gracias por escucharte y apoyarte en este momento tan difícil. Esta comunicación de ida y vuelta favorece las relaciones, ya que las partes pueden hablar y escuchar. Al fin y al cabo, una conversación sincera y significativa es la principal herramienta para resolver las dificultades. Dedica tiempo y esfuerzo a tu relación para aumentar la confianza y la empatía. Es una verdad universal que las relaciones afectan enormemente a nuestras vidas. La interacción en el trabajo predetermina nuestro éxito, mientras que los vínculos profundos en las conexiones románticas o familiares dan una sensación de plenitud y alegría. Sin embargo, cualquier relación humana es dinámica y puede cambiar en cuestión de segundos o en una conversación desafortunada. Aunque muchos se empeñan en que el amor y el respeto son el aspecto subyacente que influye en la calidad de nuestras relaciones, la comunicación es la que las permite perseverar durante las tormentas de la vida. Si las personas pueden hablar de sus dolores y penas, no hay nada que no puedan superar. Además, expresar adecuadamente tus emociones con palabras es vital en las amistades y los matrimonios, ya que los miembros de la pareja están cerca y dependen emocionalmente el uno del otro. Una comunicación satisfactoria salva a las personas de la soledad y los corazones rotos. Así pues, la comunicación de calidad con los demás determina tu vida más de lo que crees. Por ejemplo, si entablas conversaciones profundas y significativas con tus hijos en la mesa, confiarán en ti y te hablarán incluso cuando sean mayores. Además, por muy buenas que sean tus relaciones en el trabajo, con tu pareja o con tus hijos, nunca des por sentado a ninguna de esas personas. Es fácil caer en esta trampa cuando nos acostumbramos a los demás en un entorno doméstico y, con el tiempo,
descuidamos la atención y el cuidado que debemos dar a nuestros seres queridos. Expresa amor y apoyo en tu relación reconociendo y diciendo las cosas por las que estás agradecido. Muéstrales tu aprecio por cosas concretas que hacen cualquier día del año. Además, puedes admirarlos y felicitarlos por ser como son, comportarse de una manera determinada o lograr algo. Ellos percibirán tu cariño y se abrirán a ti, aunque se trate de cosas pequeñas. Para el mundo puede ser una persona, pero para una persona puede ser el mundo. Bento C. Leal III. Desarrollar una relación excepcional no es fácil, pero es posible con hábitos cotidianos que puedes introducir en tu vida. Debes comunicarte con claridad y empatía, dedicar tiempo y atención, y estar presente en el momento. Es fácil adoptar hábitos negativos que destruyen las relaciones con el paso del tiempo, desde ser pasivo-agresivo sin darte cuenta hasta ser accidentalmente sarcástico, simplemente porque estás de mal humor ese día. Todos estos problemas pueden provocar malentendidos y discusiones. Cuando esto ocurre, la relación va camino de ser destruida. Sin embargo, puedes resolver la mayoría de los problemas con una comunicación honesta y abierta. El impedimento más importante para muchas personas es escuchar. Parece el concepto más accesible, pero muchos no lo hacen correctamente. Escuchar activamente significa poner atención a las palabras, al lenguaje corporal y a otras señales que te da la persona. Debes estar atento a ellas para poder resolver el rompecabezas. Una vez que lo hagas, podrás leer entre líneas y entender cómo se siente alguien y lo que quiere decir. Tus relaciones serán hasta 10 veces mejor cuando dediques tiempo a interacciones de calidad. Además, darás un excelente ejemplo a los que te rodean, quienes quizás se sientan motivados a trabajar también en sus habilidades comunicativas. La verdad es que todos podemos mejorar con esfuerzo y motivación.